Bienvenidos sean todos a nuestro repaso del día de hoy, nuestro día jueves. El día de hoy nos va a tener repaso una persona muy especial, pero para eso nos vamos a ahorrar los pasajes y nos vamos a quedar acá en Chile. Así que quien tiene el repaso el día de hoy va a ser nuestro amigo, mi gran amigo Jaime. Así que Jaime, el tiempo es totalmente tuyo para deleitarnos. Bueno, chiquillos, amigos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, que se les bendiga. Buenos días a ustedes. Feliz jueves también. Ya nos estamos acercando ya al Santo Sábado, que es lo que todos queremos. Vamos, vamos, que se puede. El último esfuerzo. Y con eso del último esfuerzo, gracias por la oración. Gracias, Michelle, por la presentación también. Quiero comenzar con, bueno, el título del día de hoy, del día jueves, es Quedó solamente Noé. Y bueno, nosotros ya en los días anteriores hemos visto cómo fue la situación de Noé, en el pacto que tuvo, lo que tuvo que hacer él, lo que ocurrió. El día de ayer, bueno, se habló sobre la señal del arco iris, que a todos nos encanta el arco iris, a pesar que parecen hermosos, esa es la verdad. Pero cuando hablamos sobre quedó solamente Noé, a veces podemos nosotros comenzar una pregunta diciendo que es aburrido o lamentablemente podríamos decir que no es muy grato quedar solo. Quedar solo. No sé, coloquémonos en un contexto. Pensemos nosotros que estamos jugando a la sillita musical y eran 10 personas, 5 contra 5, podemos ir a un ejemplo claro, hombres contra mujeres, y ustedes son la única persona de su sexo que quedaron contra los otros 5. Comienza una batalla, no sé, Michi contra 5 hombres jugando la silla musical, o Facundo contra 5 mujeres jugando la silla musical, o colóquense usted en esa posición. Es complicado. Es una simple pregunta, es un simple juego, pero cuando a veces nosotros quedamos solos en la vida, nos toca batallar. Y a Noé también le tocó batallar, pero Noé tenía una carta, un as bajo la manga, podríamos decir. Y el texto clave para el día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 23. Me gustaría que ustedes fueran a buscar ahí a sus Biblias, Génesis capítulo 7, versículo 23, en donde vamos a centrarnos en este versículo de manera específica. Vamos a hacer una relación con otros versículos ahí, para que ustedes sepan, pero Génesis capítulo 7, versículo 23, nos dice lo siguiente. Lo vamos a buscar. Lo tengo aquí por el folleto de escuela sabática, pero mejor lo vamos a leer directamente de la Biblia. Encontramos nosotros, amigos, lo siguiente es Génesis capítulo 7, versículo 23. Génesis 7, 23. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. En otra versión solamente dice que al final que solamente quedó Noé y su familia quienes estaban con él. Y yo me coloco a pensar, ¿qué habrá experimentado Noé después de saber todo lo que estaba ocurriendo y que realmente quedó él solo? Me gustaría que usted podamos conversar sobre ese punto. ¿Cómo creen ustedes que Noé
que Noé mismo como persona, como ser humano, como hijo de Dios obviamente, pero como ser humano, sintió el saber que él estaba solo. En todos los puntos, ¿qué es lo que se le viene a usted a las mentes? No sé si a alguien le gustaría hablar sobre cómo ustedes se sentirían si después de un diluvio ustedes supieran que quedaron solos solamente con su familia. Como comentaba ahí en el mensajito, creo que no es solamente quedar solo, sino que ves, porque quedaron todos esos cuerpos ahí, el olor, la desesperación, creo, de ver familiares, tristeza, porque agradecimiento también a Dios porque los salvó, pero creo que como ser humano, más allá de que está agradecido, creo que era un mundo horrible el que tuvieron que ver Noé y su familia post diluvio, pero, pero creo que más allá de todo, obviamente estaba agradecido a Dios de que lo salvó. Ya, muchas gracias ahí, Ari, nuestra jefecita. ¿Alguien más tiene alguna otra, podríamos decir, algún otro comentario sobre cómo creen ustedes que se hubieran quedado o qué pensamientos tenía Noé? A ver, ¿alguien que me quiera ayudar? Yo, yo siento que si yo me hubiera quedado solo, como Noé, yo hubiera, puede ser una palabra, no sé si la palabra desesperado, pero sí me hubiera colocado nervioso sobre qué voy a hacer ahora. ¿Y qué hago ahora? Ya, hice caso, hice esto otro, pero, pero comenzar todo de nuevo puede ser también algo, algo que comentar. Alegría, sí, por ser salvo, como dijo en este caso la Ari, pero también tristeza por los que quedaron atrás. Porque si nosotros nos colocamos a pensar a cuántas personas también conoció Noé, el cual él quería, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo mejor dicho, a pesar de todo lo que ocurrió. Ahí cuando me imagino cuando estaban en el diluvio y Noé sentía cómo la gente golpeaba el arca, cómo trataba de romperla, cómo trataba de poder entrar, la desesperación también de Noé de poder abrirle la puerta del arca y que entrara y que se salvara alguno, pero no se pudo. Sentir el que pudo haber hecho todo para poder salvar a uno más aparte de los que estaban, también pudo haber sido algún sentimiento que le tocó en el corazón. Pero es interesante ¿por qué? Porque ese sentimiento puede ser de, de culpa, de tristeza, de ver cómo afrontar el futuro, de alegría, de desesperación, ansiedad, podría haber sido alguna otra Frustración ahí. también. Frustración, ahí vi a la Nietzsche y me acordé de la frustración, de la ansiedad, ahí de todo, no, mentira, Nietzsche. Pero, pero es interesante eso, ¿por qué? Porque eso pasa en ese concepto de Noé como persona humana en la vida de él. Pero está el otro punto sobre como hijo de Dios, y es de la palabra que se habla el día, que es mencionar el concepto de que fue quien él quedó vivo, quien él fue el único que obedeció a Dios, que fue un concepto de remanente y que todo vuelva a comenzar de nuevo con ese remanente. Y nosotros podemos encontrar este concepto de remanente por la raíz, que la palabra que dice quedó, nosotros después ustedes la pueden buscar bien ahí, la raíz de la palabra quedó dice lo siguiente, un término hebreo significativo que implica un resto o remanente. La teología del remanente resulta determinante en el relato del diluvio. Aún en medio de la ejecución de su juicio, Dios protege a su remanente.
Dios protege a ese pueblo, a ese grupo de personas que realmente quieren y desean también obedecer a Dios. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan un poco sobre el remanente, sobre los que quedan. A ver, no sé si ahí me puede ayudar Fabiana con un versículo. ¿Se podrá? Ya, te espero. Michi, ayúdame con un versículo tú por mientras. Ya, Isaías capítulo 4, versículo 3. Isaías 4, 3. Fabiana, si me puede ayudar con Isaías 11, 11. Ya, y yo voy a leer el otro que es Génesis, porque no sé si alguien me quiere ayudar, que quiera levantar la manito y le doy el versículo. ¿No hay nadie más? No. Génesis, y yo voy a leer Génesis capítulo 45, versículo 7. Michi, por favor, Fabiana, y yo termino con Génesis. Ya. Isaías capítulo 4, versículo 3 dice: Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. Ya, acá dice Génesis 45, 7, dice lo siguiente. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Entonces nosotros encontramos que en el versículo que leí yo, en este caso la Michi al principio dice, y me quedaré, y acontecerá que, que el que quedara en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, sea un grupo específico. No está hablando que todos los que estuvieron en Sion o estuvieron en Jerusalén son un grupo santo, no, un grupo que se queda ahí, un grupo remanente. El mismo que leyó en este caso también la Fabiana, dice la palabra real, el remanente de su pueblo que quedará en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar. Acá en Génesis mi versión dice el que sobrevive. En otra versión dice el que prevalece, el que se queda. Si nosotros nos colocamos a pensar sobre estos versículos que leímos, ¿cuáles creen ustedes que serían o cómo se entiende el concepto de remanente en estos versículos, incluyendo el de Génesis? ¿Cuáles fueron las condiciones circunstantes en dicho lugar o que pasó dicha acción para aquel remanente? ¿Cómo encaja el pacto en la idea de un remanente? Yo creo que nos quedemos al final con la última pregunta, porque sabemos que el concepto de remanente en el pacto siempre va a ser que el remanente obtiene todos los beneficios que Dios quiere. El remanente también tiene que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es un grupo especial que obedece a Dios. Pero ¿cómo encaja la idea o cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? ¿Alguien tendrá alguna noción sobre eso? ¿Sobre lo que ustedes piensan? ¿Cómo encaja la idea de un pacto con un grupo de remanentes? ¿Alguien se le viene algo a la cabeza con esa pregunta? ¿Cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Sé que estamos recién despertando. Pero ¿cómo encaja un pacto con un grupo de un remanente? Es que a pesar de que del mundo al cual todos estemos mal o esté todo dado vueltas, la cabeza abajo, las piernas arriba, como ustedes quieran llamarlo, mal vestido, etcétera, como lo vemos ahora, siempre va a haber un grupo de Dios que realmente va a querer hacer pactos con Dios. En la misma iglesia podemos nosotros encontrar también a veces remanentes.
Un ejemplo, no sé, los que han vivido en el sur o los que viven en lugares donde hay mucha lluvia a veces, la gente que llega a la iglesia, sin importar que haya viento, marea, truene, haya relámpagos, va igual. No hay excusa. Siempre hay gente que quiere llegar. Otro punto válido puede ser, si lo decimos así como ejemplo, puede ser también la parte sobre los diezmos y ofrendas. Gente que sin importar que esté pasando una buena situación o una mala situación, da sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué otra situación más a veces podemos nosotros encontrar en la iglesia, la cual nosotros podemos ser llamados remanente? O otras situaciones cuando a veces nosotros no somos llamados remanentes. ¿Cómo encaja todo esto en un pacto? En que sabiendo que los pactos también son universales, son para todos, porque todos optan a la salvación, solamente uno se salva. Y es que el pacto también es tan personal para cada uno que uno decide si quiere hacer pactos con Dios o no. Un ejemplo claro también podemos colocarlo. Hacer pactos con el Señor a veces con nuestras mismas cosas personales. Sabiendo que Dios nos va a liberar de todo, podemos decir, de toda culpa, de todo pecado que nosotros hemos cometido. O pongamos el caso hipotético. Tenemos un pecado acariciado y hacemos pactos con el Señor. Hacemos pactos con Él. ¿Quiénes son los que rompen el pacto? Siempre. No, nosotros. Yo. Yo. Tú, ahí me señala el Facundo. Tú eres el que rompe el pacto siempre. Pero es verdad. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces sus pactos pueden ser pactos iguales, similares, porque todos también luchamos contra el pecado. Pero siempre hay un remanente que va a obedecer. Va a costar, sí, va a costar. A Noé le costó mentalmente, ¿cuánto? 120 años, sabiendo que iba a venir un diluvio. A Noé le costó también 40 días después del diluvio. Y a Noé también le costó después toda una vida sabiendo cuando terminó el diluvio. Cuando ya bajaron las aguas. Pero ahí estuvo firme con su pacto. En un momento, al momento del diluvio, y quiero leerlo textualmente, dice, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda vida en la tierra, incluso la humana, sería destruida. Si no, ¿quiénes serían los sobrevivientes? ¿Quién sería realmente el remanente? En este caso, nosotros encontramos que fueron Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada con el pacto de Dios con él. Un pacto que tuvo su origen en un Dios misericordioso y gracia, y que fue ejecutado por él. Sobrevivieron solo por lo que Dios hizo por ellos, aunque su cooperación fue importante. Y es interesante eso, porque Dios es el que hace. Yo digo, Dios es el que ha hecho todo y solamente tú tienes que mover la cabecita como estos perritos, estas figuras de los camioneros. Sí, sí. Ahí, chiquillos, cuando ustedes hay hay un mensaje que se me quedó muy grabado en la cabeza. En la facultad de teología dice lo siguiente, pero este es un consejo para todos los hombres. Cuando se casen, chiquillos, obedecéis y viviréis. Así como la facultad de teología decían a los estudiantes de teología, obedecéis y viviréis, en el matrimonio también, obedecéis y viviréis. Con Dios también, obedecéis y viviréis. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho todo lo posible, hizo todo, Dios hizo el 90% del plan de salvación. Dios hizo el 90% del plan también para salvar a Noé. Y solamente tienes que colocar el 10%.
Nada más. Yo diría hasta el 99%, tú solamente tienes que colocar el 1%. Por el simple hecho de que tú no te salvas por tus méritos, te salvas por Cristo Jesús. Tú no sales de tus pecados por tus propias fuerzas, tú sales de tus problemas por Cristo Jesús. Tú tienes una buena vida no por las cosas que has hecho, sino también por la misericordia de Cristo Jesús. Entonces el Señor ejecuta todo, a pesar de que nosotros también tengamos parte importante. Más allá de cuáles fueran las obligaciones de Noé, de manera personal podemos decir, más allá de cuáles sean tus obligaciones, y sin importar con cuánta fidelidad las cumpliste tú, o las cumplió Noé, o las tienes que cumplir, la única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Y ahí está en el quedó solamente. Quien queda al final, uno, sabemos que es por el pacto de un Dios misericordioso. Sabemos que es porque Dios cumple sus pactos. Sabemos porque nosotros obedecemos. Pero quien queda al final es porque respondió al amor que Dios también le había entregado. Y esa es la base también podríamos encontrar. Responder el amor que Dios nos ha dado de una manera asertiva en dicha situación, la cual para nosotros es netamente perjudicial, pero aceptando eso se vuelve una delicia. Ahí saludamos. Se coloca ahí. Chiquillos. Podemos nosotros nombrar muchos remanentes en la Biblia. Ustedes van a encontrar. Podemos encontrar muchos remanentes y vamos a encontrar las mismas características que Dios mandó, que ellos obedecieron y que Dios cumplió. Pero todo solo basado en la misericordia de un Dios que ha hecho todo para estar contigo y conmigo por la eternidad. Y ese punto es fundamental. Y como lo dije, no me acuerdo qué día lo dije la otra vez, o si se lo dijo a alguien, no sé, ya estoy más viejito. Se me olvidan las cosas. Pero ese punto de que Dios no nos necesita, pero sí nos desea, sí nos ama para estar con Él. Si nosotros podemos ir a un versículo ahora ya, de Apocalipsis, que nos habla sobre el remanente ya los tiempos del fin, nosotros tenemos un versículo que todos nosotros conocemos, todos nosotros hemos visto y todos nosotros hemos leído, hemos escuchado y siempre se nombra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y ya para con esto dejar la pregunta abierta y ya finalizar el estudio de hoy para poder abrir comentarios. 12:17 dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto del remanente, el resto de lo que queda, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En una palabra, con los que obedecen. Sobre la base de nuestra interpretación en los acontecimientos de los últimos días, que incluye un momento en que Dios tendrá un remanente. Tendrá un remanente. Dios tendrá un remanente en los tiempos del fin. ¿Qué paralelismo podemos extraer en la historia de Noé que nos ayudará a prepararnos para ser parte de este remanente? ¿Qué características creen ustedes de manera personal que nos ayudará a nosotros a ser parte de ese remanente? A ver si alguien puede dar algún comentario sobre esa pregunta. ¿Qué características encuentran ustedes en el personaje de Noé, cuando él fue remanente, que realmente también tiene que estar en nuestra vida para nosotros ser parte del remanente? ¿Hay algunas características que ustedes no podríamos decir que ustedes se encuentran, porque pueden encontrar muchas, sino que de manera personal que a ustedes les guste,
y desearían tenerla para poder ser parte del remanente? Esa confianza plena de que lo que te diga Dios parezca imposible, creer y seguir firme, porque fueron 120 años armando un arca y esperando, algo que nunca habían visto, como una lluvia. Entonces creo que esa entrega y esa confianza en Dios, a pesar del tiempo que pase, poder tenerla y poder esperarlo. Creo que eso es algo lindo como para mí hoy. Ahí, gracias Ari. Tito, que prendió justo ese micrófono también. Justo iba a decir la confianza. Justo también iba a decir la confianza. Ya, gracias Tito, muchas gracias. Yo ¿Alguien más? nunca hablo, pero iba a decir la confianza también. Ya, la confianza, la confianza. Ahí tenemos a Rodrigo Hernández. Rodri, te escuchamos. Hola, buenos días. Fíjate que quizás no sé cómo decirlo en una palabra, pero te pondré lo que llegué a analizar. Yo supongo que el arca no se construyó solo entre Noé y su familia. Muy probablemente hubieron otras personas, otros hombres, mujeres que de alguna manera ayudaron a que se construyera el arca, y que quizás en algún momento llegaron a considerar el mensaje de Noé, ¿vea? Pero como bien decían los demás, no llegaron a confiar. Así que puede ser que hoy nos pase lo mismo a nosotros, que estemos ayudando a construir eh, el reino de Dios, pero que no estemos como creyendo, no sé cómo, en conclusión, pues no solo eh, hacer, sino que creerlo o vivirlo también, porque como te decía, mucha gente quizás le ayudó a construir el arca, le llevó madera, le llevó alguna cosa, Noé, pero nunca vivió eso. Y por eso nunca entraron en el arca tampoco. Estuvieron cerquita del arca, pero nunca entraron. Gracias, Rodrigo. Es interesante porque lo que dice él también lo alude al espíritu de profecía. Pero antes de decirlo, Facundo, que prendiste el micrófono. Sí, no, también de la confianza que dijeron todos, pero de Noé lo que yo rescato es la fe y la perseverancia a prueba de todo, ¿no? A prueba de burlas, de años de espera, a prueba de soledad también, porque dice que el remanente va a guardar los mandamientos y va a tener el testimonio de Jesús y va a tener que perseverar hasta el final. A prueba de todo, ¿no? A prueba del sufrimiento, de lo que vamos a tener que pasar para llegar a ese final. Acá, como decía el hermano recién, de mucha gente que ayudó y que en su momento creyó, que en su momento tenía fe, se le fue apagando, ¿no? Por el tiempo, por los problemas, por la presión social también. Y es muy triste, ¿no? Porque quedaste a la puerta. Quedaste a la puerta y es una experiencia muy triste que nos puede pasar a nosotros si no tenemos esa fe, si no tenemos esa perseverancia. Sería muy triste hacer todo un camino tan largo y quedarte justo ahí en la puerta, ¿no? Es como nadar, caerte en el medio del mar y morirte en la orilla. Así que eso Sí. rescato no es. Yo rescato lo que tú dijiste y ahí me sumo a Facundo, la perseverancia. La perseverancia. Porque hay un dicho que dice mi tío. Ay, bueno, Fabiana, justo iba a decir algo. Fabiana levantó la mano. Te escuchamos. Sí, vos sabés que en realidad todo lo que estaban nombrando en este tiempo, digamos, decidí tener tanta relación con Dios, que el tema de la confianza, el tema de la paz, de la tranquilidad, de la perseverancia, a pesar de todas las cosas, de eso, digamos, en mi parecer, en la relación que yo tengo con Dios, es como que lo tendría cubierto, porque Dios hizo
muchísimas cosas, me sacó de lugares donde yo sola no podía salir y hizo tantos milagros y sigue haciendo, que yo no tengo duda que Dios quiere lo mejor. Igual siempre uno va pidiendo aumento de fe porque eso nunca viene mal, digamos. Siempre cuando te relacionas con Dios, todos los días va aumentando la fe y va aumentando la confianza, la paz, la tranquilidad, o sea que de eso no tengo duda. Pero me gusta la parte de porque caminar con Dios caminamos todos, pero me gusta la parte que dice varón perfecto, y bueno, varón perfecto, recto, esa parte es la que me gustaría tener, de que la gente diga bueno, que uno es justo, que uno es perfecto, que bueno, esa sería la parte que me gusta de que habla de Noé. Después lo otro, yo creo que con todo lo vivido, o sea, la gente ahora con la nueva ola se vuelve a desesperar, están intranquilos y he notado y he hablado con personas que justamente les hace mal esta situación. Y yo sinceramente estoy tranquila porque sé que todo lo que venga de Dios es lo que tenemos que pasar porque estamos en el tiempo final. Espero nunca apartarme de Dios, bueno, que eso, que me siga aumentando la fe, que me siga aumentando la confianza, que pueda seguir tranquila de esta manera, confiando que todo lo que hace Él es para nuestro bien. Así que bueno, eso quería aportar. Muchas gracias Fabiana. Y todos los que hablaron, muy, muy importante, confianza, perseverancia, obedecer, seguir adelante. Como dice un dicho, nadar tanto para morir a la orilla del río. No queremos que nos pase eso. Nadar tanto para morir a la orilla del río. En el Espíritu de Profecía, nosotros encontramos ahí en el capítulo que habla sobre el diluvio, Patriarca y Profeta, capítulo 7 y capítulo 8, para que lo pueda leer, porque eso también aparece en el folleto de Escuela Sabática, como anexo para poder vender más. Nos dice, parafraseando, que no todos en el tiempo de Noé eran idólatras, en el estricto rigor de la palabra. Creían, sabían que las imágenes eran algo que estaba en contra de la deidad. Muchos también creían en el mensaje de amonestación de Noé, pero al ver que mucha gente se mofaba y ridiculizaba a Noé sobre lo que estaba haciendo, se colocó al otro bando. Hicieron eso. No sabemos en este caso si hubieron personas que vieron a Noé. Creo que sí, puede ser, tal vez, que estuvieron ahí trabajando, pero que después se aburrieron. ¿Por qué? Porque cualquiera se aburriría después de 120 años de estar martillando, estar haciendo. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque Noé siguió siendo perseverante a pesar de todo. Nosotros tenemos que seguir siendo perseverantes a pesar de lo que esté pasando en nuestra tierra, a pesar de lo que esté pasando en nuestras familias, a pesar de lo que esté pasando en el mundo que nos rodea. Y no vamos a dar ejemplo porque ustedes pueden ver el mundo, cómo va de mal en peor. Y esto es el principio de dolores. Así que prepárense, chiquillos, prepárense. Aquí Anita colocó la media frase. Tito también colocó la media frase. Las vamos a leer. Dice así. En medio de la corrupción reinante, Matusalem, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y les ordenó construir un arca. Mientras construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento, mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos que lo que Dios
le había manifestado tocante el diluvio, y Matusalén a sus hijos, y alcanzaron a oír las prédicas de Noé. Lo ayudaron a construir en la construcción del arca. Esto sé que aparece en el espíritu de profecía también. Muchas gracias, Tito, por ese fragmento, porque ahí nosotros entendemos que sí hubo gente que se quedó, o gente que no estuvo en el cambio, o que no entró al arca porque falleció antes, como también va a pasar los tiempos del fin. Pero también hubo gente que ayudó, pero que al final no perseveró como perseveró Noé con su familia. Ana, la Anita dice, el remanente que sobrevivió, sin duda eran personas justas y de fe, y me imagino la frustración de Noé al no poder hacer nada por ellos en medio de esa catástrofe. Pero si Noé tuviera la capacidad de ver el futuro, sin duda alguna hundiría su arca. Es interesante, ¿por qué? Porque también el espíritu, en el capítulo 7, que colocó al final Tito, que está en la página 71, pero en el capítulo 7 que tiene como el diluvio del libro de Patriarca y Profeta, nos dice que si la gente, así textualmente, la gente se hubiera arrepentido, Dios hubiera cesado su ira como la cesó con Nínive. Imagínense, Dios hubiera cesado su ira como la cesó con Nínive. Tenemos que tomar decisiones en estos tiempos difíciles, en los tiempos que estamos viviendo. Seguir a la gente o nadar contra la corriente. En nuestra familia, quedar solos, porque más de alguno puede ser que esté remando solo en su familia. Un remar solos, pero ser perseverante. Quedar solo, ser un remanente, siempre tiene su recompensa. Ser obediente, siempre tiene su recompensa. Ser diferentes, siempre tiene su recompensa. Y como la recompensa de Noé fue comenzar de nuevo, nuestra recompensa también podrá ser recomenzar de nuevo. Los invito, chiquillos, a hacer como Noé, que en su tiempo fue el remanente, en nuestro tiempo, ser también nuestro remanente. Predicar, hablar, sí, pero también trabajar, como lo hizo Noé. Porque cada martillazo de construcción también era un testimonio para la gente que lo veía. Cada acción de nosotros también es un testimonio para lo que la gente, para los que nos rodean. Que el Señor los bendiga grandemente y que tengan un lindo día, o en este caso, a Tito, una linda tarde. Que el Señor los bendiga. Chao, chao. Agradecemos, Jaime, por ese repaso muy lindo. Y bueno, eso, invitarlo a todos a hacer ese remanente que el Señor nos llama. Y ser remanente implica muchas cosas, las mismas que decía Jaime, no solamente predicar, sino también accionar y un sinfín de cosas. Y solo eso lo vamos a encontrar, esa energía, todo eso lo vamos a encontrar solamente con Dios. Así que invitadísimos a hacer el remanente de hoy en día, nosotros, nuestra generación. Y bien, Jaime, ¿nos podría acompañar con la oración final? Ya me está quedando dormido. Ya, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en este día. Gracias, Señor, porque tú aún todavía nos tienes con vida, nos tienes con salud. Pero realmente gracias, Señor, porque tú todavía nos llamas a poder obedecerte y poder seguir teniendo pactos contigo. Pactos que nos van a llevar no a un buen estatus social en esta vida, pactos no que nos van a llevar a tener riquezas, a tener lujos, sino pactos que nos van a llevar a tener la vida eterna por la eternidad. Valga la redundancia, porque de verdad
que poder tener eso es lo mejor que tú nos puedes dar, una vida contigo. Señor, mi Dios, ayúdanos a poder mantener esos pactos que alguna vez de manera personal pudimos haber hecho contigo, pero también ayúdanos a cumplir ese pacto que nosotros hicimos contigo cuando te aceptamos de corazón como nuestro Salvador. De creer en ti, de perseverar en tus caminos, de seguir adelante sin importar lo que diga la gente, de ser obedientes. En este último tiempo, de estos últimos días ya del fin de la humanidad, poder estar firmes y poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser como Noé en ese sentido. Ayúdanos, Señor, a ser como Él, en esa confianza, en esa perseverancia y en creer que todo lo que tú nos has dicho, a pesar que no lo veamos, sí o sí se va a cumplir. Todo esto, Padre, te lo pedimos sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, agradecemos a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy por acompañarnos en el repaso de la escuela sabática. Lo esperamos mañana, último día de la semana. Después ya nos vemos el domingo, así que mañana tienen que estar sí o sí. Así que el Señor les acompañe y que tengan un lindo día. Chao. Chao, chao, nos vemos.